En esta ocasión vamos a desarrollar la guía 3, el esqueleto apendicular, la primera parte. Recordemos que el esqueleto apendicular, su función fundamental es el movimiento. Y en este están incluidos todos los huesos que forman los miembros superiores e inferiores y las cinturas que fijan los miembros al esqueleto axial. Entonces, el esqueleto apendicular ayuda a realizar actividades como caminar, escribir o utilizar la computadora, etc. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la cintura escapular y el miembro superior. Como objetivos de esta presentación son, primero, que describan la cintura escapular, su función y los huesos que la conforman. Y además, conocer los huesos del miembro superior, que son el brazo, el antebrazo y la mano, con todas sus principales estructuras. Así que comencemos con la cintura escapular. El ser humano tiene dos cinturas escapulares, una a cada lado, y fijan los miembros superiores al esqueleto axial. Cada cintura escapular, como ustedes lo pueden observar aquí, está formada por dos huesos. El primero, que está en posición anterior, es la clavícula. Y la clavícula se articula con el esternón y forma la articulación esternoclavicular. El otro hueso que forma la cintura escapular es la escápula. Es el hueso que se localiza en la parte posterior. Es un hueso grande. Se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular. Y la escápula también se articula con el hueso del brazo, que es el húmero, y forma la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Es importante hacer notar, como ustedes pueden observar, que estos huesos no están articulados a la columna vertebral. Por lo tanto, están estabilizados en sus posiciones por una gran cantidad de músculos. Veamos detalladamente la clavícula. La clavícula es un hueso en forma de S. Y es un hueso fino, horizontal, que se ubica en la región anterior del tórax. ¿Qué estructuras podemos identificar de la clavícula? Bueno, ustedes pueden observar que la clavícula tiene dos extremos. El extremo con el que se articula con el esternón, de hecho por eso así se llama, es el extremo esternal. Y este es el extremo medial, porque está cerca de la línea media del cuerpo. El otro extremo es el extremo acromial y es el extremo con el que se articula con el acromión de la escápula. Ese es el extremo lateral. Ahora, en la cara inferior, porque esta es una vista inferior de la clavícula, ahí podemos observar otras estructuras. En la parte lateral de la clavícula tenemos el tubérculo conoideo. Y en la parte medial tenemos la impresión del ligamento costoclavicular. Estas son proyecciones del hueso en donde se fijan ligamentos para unir a la clavícula tanto al acromión de la escápula como a la primera costilla. Veamos ahora el otro hueso de la cintura escapular. Es la escápula. Este es un hueso plano, es grande, es triangular y está en la región superior y posterior del tórax. Veamos qué estructuras podemos identificar en la escápula. La estructura posterior y más prominente es una cresta y que se
va diagonalmente a través de la parte posterior y es la que se llama espina. Es esta que estoy señalando con el puntero. Ahora, en el extremo lateral de la espina hay un ensanchamiento, una apófisis expandida que se llama acromión, que es esta que observamos acá, a ambos lados. En ambas imágenes, de la vista posterior y la vista lateral de la escápula. Ahora, precisamente esta apófisis que se llama acromión es con la que se articula la escápula con la clavícula en esta parte. Debajo del acromión, que lo podemos observar acá, está una depresión que se llama cavidad glenoidea. Allí es donde se articula la cabeza del húmero y forma la articulación del hombro o gleno humeral. Ahora, los bordes de la escápula tienen nombres. Y este sería el borde medial, el que está más cercano a la columna vertebral. El borde del otro lado es el borde lateral. Este es el que está más cerca del brazo. Ahora, tanto el borde medial como el lateral se unen en la parte inferior de la escápula y forman el ángulo inferior, donde se unen estos dos bordes. Ahora, en la porción superior de la escápula se encuentra el borde superior, que es todo este que vemos acá. En la parte media de ese borde se encuentra la escotadura de la escápula. Es una indentación prominente a lo largo del borde superior. También el borde superior se une con el borde medial en un ángulo que es el ángulo superior. Ahora, en el borde superior encontramos una apófisis prominente, que también la podemos observar aquí en la vista lateral, que es la apófisis coracoides. Ahí se insertan los tendones de varios músculos y también ligamentos. La podemos observar también que en la parte superior de la espina hay una depresión que se llama fosa supraespinosa y en la parte inferior de la espina hay otra depresión que se llama fosa infraespinosa. Ahora, en la cara anterior de la escápula, que es en esta vista, aquí podemos observar mejor la apófisis coracoides, la proyección que sale del borde superior, y abajo del borde superior encontramos la fosa subescapular. Esas son las reparos o estructuras que podemos observarle a la escápula. Pasemos ahora al miembro o extremidad superior, que lo tenemos acá. El miembro o extremidad superior está formado por 30 huesos en distintas localizaciones. El primer hueso que vamos a observar es el húmero y es el hueso que forma el brazo. Es el más grande y más largo del miembro superior. Luego, en el antebrazo podemos observar el hueso lateral, que es el radio. Y el otro hueso que está de manera medial en el antebrazo es el cúbito. Luego están los huesos de la mano, que están dispuestos en 3 regiones. La primera región son los huesos carpianos, es la región proximal de la mano. La segunda región está conformada por los huesos metacarpianos, que es la región medial de la mano, y la última región de la mano está formada por las falanges
que son los huesos de los dedos. Veamos entonces las estructuras de cada uno de estos huesos. Comencemos por el húmero. Es el hueso del brazo. Y del miembro superior es el hueso más largo y grande. Aquí lo tenemos. Este hueso en su extremo proximal se articula, como ya dijimos, con la escápula. Específicamente ya vimos que se llama cavidad glenoidea, la que tiene la escápula, y es la que se articula con el húmero. Y en su región distal, el húmero se articula con el radio y el cúbito para formar el codo. Ahora veamos, vamos a auxiliarnos también de esta otra imagen. Vamos a ver los reparos o estructuras del epífisis proximal del húmero. Primero, veamos la estructura que es la cabeza. La cabeza es esta proyección redondeada del húmero y es la que se articula con la escápula. Ahora, inferior a la cabeza hay una depresión, que es el cuello anatómico, y que aquí lo observamos mejor, que es una porción más estrecha, justo debajo de la cabeza. Ahora, de manera distal a la cabeza tenemos el tubérculo mayor. Es una proyección prominente, lateral y distal al cuello anatómico. Aquí lo tenemos también, es el tubérculo mayor. Ahora, el otro reparo es el tubérculo menor. Esta es una proyección en la cara anterior del húmero y es un poco más pequeña que el tubérculo mayor. Entre los dos tubérculos podemos encontrar el surco intertubercular. Esta es una depresión alargada, ¿verdad? Es un surco que también se llama corredera bicipital. Abajo de los dos tubérculos hay otro estrechamiento del húmero y este se llama cuello quirúrgico, que también lo podemos observar acá. Es una porción estrecha abajo de los tubérculos y se llama cuello quirúrgico porque es aquí en donde se da la mayor parte de las fracturas de ese hueso. Ahora, después tenemos la diáfisis del húmero o cuerpo del húmero. Y en la parte lateral del cuerpo podemos observar la tuberosidad deltoidea. Es una forma rugosa en forma de V, que es donde se inserta el músculo deltoides. En la parte o cara posterior del húmero podemos observar un pequeño surco, que también lo vemos en esta imagen, que es el surco radial y se llama así porque ahí pasa el nervio radial. Ahora veamos el extremo distal o la epífisis distal del húmero y todos los reparos que podemos encontrar allí. Primero, tenemos esta proyección redondeada, que es la cabeza del cóndilo humeral o la cabeza del cóndilo. Es un botón redondeado y este se articula, como ustedes pueden ver, con la cabeza del radio. Superior al cóndilo tenemos la fosa radial. Es una depresión pequeña que aloja el radio cuando el brazo está flexionado. Luego tenemos en la parte medial a la tróclea. Esta estructura es la que se articula con el cúbito. Superior a la tróclea tenemos la fosa coronoidea. Es una depresión que aloja a la apófisis coronoides de la tibia, perdón, del cúbito. Ahora, en la parte o vista
posterior del húmero podemos observar la fosa olecraniana. En esta imagen podemos observar la fosa solita, sin la articulación del cúbito. Entonces ustedes pueden ver la depresión que aloja el olecranon, que es una apófisis del cúbito que ya lo vamos a ver más adelante. Y las otras dos estructuras que podemos observar o prominencias en la epífisis distal del húmero son el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Ahora veamos el esqueleto del antebrazo. Primero, el cúbito. El cúbito es el hueso medial y más largo del antebrazo. Es el que nosotros podemos ubicar en la parte medial. Veamos primero que en la porción posterior hay una proyección prominente del cúbito que se llama olecranon. Esta es la proyección que nosotros sentimos cuando flexionamos el brazo, ¿verdad? Que forma el codo. Aquí en esta otra imagen podemos observar mejor esta gran proyección, el olecranon del cúbito. Ahora, en la cara anterior del cúbito hay otra proyección que se llama apófisis coronoides. Y entre el olecranon y la apófisis coronoides hay una depresión profunda que se llama escotadura troclear. Estas estructuras son las que forman la articulación del cúbito con el húmero. Podemos observar en esta sección de acá cómo se articula la apófisis coronoides, la apófisis, el olecranon, perdón, y la tróclea del húmero. Pero también el húmero se articula con el radio a través de esta escotadura que se llama escotadura radial. Aquí se articula el cúbito con la cabeza del radio. Y de igual manera podemos observar, aquí está la escotadura, cómo se articula con la cabeza del radio. Ahora, justo por debajo de la escotadura radial tenemos la tuberosidad del cúbito. Es una proyección del cúbito. La escotadura, la tuberosidad, ahí se inserta el músculo bíceps braquial. Ahora, en el extremo distal del cúbito, que es un extremo angosto, ahí encontramos la cabeza del cúbito. Y en la parte posterior encontramos la apófisis estiloides del cúbito. Aquí podemos verlo más de cerca, la cabeza, que es redondeada, y la apófisis estiloides, que es una proyección puntiaguda. Ahora pasemos al otro hueso del antebrazo, que es el radio. Es el hueso pequeño y que ubicamos lateralmente en el antebrazo. ¿Qué estructuras podemos ver en el radio? Primero, la cabeza del radio. Es la estructura proximal y la que se articula con el cóndilo del húmero. Debajo de la cabeza hay un pequeño estrechamiento que es el cuello del radio. Y debajo del cuello hay una proyección que se llama tuberosidad del radio.
Aquí podemos ver más de cerca esas tres estructuras: cabeza redondeada, cuello estrecho y la proyección, que es la tuberosidad del radio. Ahora, en el extremo distal del radio, que vemos que es un extremo ensanchado, ahí vamos a encontrar la apófisis estiloides. Aquí la vemos en la cara anterior, aquí la vemos en la cara posterior. Es una proyección lateral, la apófisis estiloides. Ahora, el cúbito y el radio se unen en tres lugares. Ya vimos la articulación de la escotadura radial con la cabeza del radio en su porción proximal. Pero también ellos se unen a través de la membrana interósea, que es un tejido conectivo fibroso, ancho y plano, que los mantiene unidos. Y también el radio y el cúbito se articulan de manera distal con la cabeza del cúbito y la escotadura cubital del radio. En esos tres puntos se articulan esos dos huesos. Recordemos además que tanto el radio como el cúbito y el húmero forman la articulación del codo. Ahora pasemos al esqueleto de la mano y veamos la primera parte de los huesos, que son los huesos carpianos. El carpo o muñeca es un grupo de 8 huesos cortos en la región proximal de la mano, que nosotros podemos observar aquí. Son 8 huesos. Estos están articulados entre sí y las articulaciones se llaman articulaciones intercarpianas. Estos huesos están ordenados en dos filas. Una fila proximal y una fila distal. En esta otra imagen podemos ver la fila proximal, los huesos de 1 a 4, y la fila distal formada por los huesos del 5 al 8. Estos huesos se nombran siempre de lateral a medial, es decir, del dedo pulgar al dedo meñique. Aquí de igual manera vemos aquí el hueso del dedo pulgar, que es más grande, y aquí el hueso del dedo meñique, que es más pequeño. Así que los nombres de estos huesos de lateral a medial son: en la fila proximal, el primer hueso es el hueso escafoides, que es el hueso número 1. El hueso que le sigue es el semilunar, que es el número 2. De ahí va el hueso piramidal, que es el huesito número 3. Y el último es el hueso pisiforme, que prácticamente está sobre el piramidal. Aquí están los 4 huesos de la fila proximal del carpo. Estos huesos se les ha dado estos nombres por sus formas. Ahora veamos la fila distal. Primero tenemos el hueso trapecio, que es el hueso número 5. Luego está el hueso trapezoide, que es el 6.º hueso. Después tenemos el hueso grande, que lo ubicamos en el centro, y de hecho es el más grande de todos, es el 7.º hueso. Y el 8.º es este hueso, el hueso ganchoso, que es este, que se nombra así porque este hueso tiene un gancho prominente. Ahora,
En el centro del carpo hay una depresión o un túnel, ¿verdad? Es cóncavo, ¿verdad? En la parte anterior. Y esta concavidad se llama túnel carpiano. Ahora, la siguiente región de la mano son los huesos metacarpianos. Ya habíamos dicho, el metacarpo es el que forma la palma de la mano. Y son 5 huesos en la región intermedia de la mano. Son los que ubicamos en esta sección. Los metacarpianos. Los metacarpianos se numeran de lateral, comenzando por el pulgar, a medial, terminando con el meñique del 1 al 5. Así tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y las partes de los metacarpianos, los componentes de este hueso, sería la base, que es la porción proximal que se articula con el carpo y que forma la articulación carpo-metacarpiano, la parte intermedia, que es el cuerpo, y la porción distal, que es la cabeza, que se articula con las falanges o los huesos de los dedos. Veamos entonces del esqueleto de la mano las falanges. Las falanges son 14 huesos que forman los dedos y la región distal de la mano. Las falanges, o los dedos, están conformadas por 3 falanges, la mayoría de ellos. Y cada falange está formada por una base, que es la porción proximal, que se articula con el metacarpo y forma la articulación metacarpo-falángica. La porción intermedia de la falange es el cuerpo y la porción distal de la falange es la cabeza, que es la que se articula con la falange y forma la articulación interfalángicas. Ahora, las falanges están ordenadas en 3 filas. La proximal es la fila con la que se articula con el metacarpo. Tenemos la fila media y la fila distal. En el caso del pulgar, no tiene fila media, solo tiene fila proximal y distal. Ahora, los dedos tienen nombres y siempre se nombra. El dedo lateral es el dedo pulgar. De ahí sigue el índice, el medio, el anular y el meñique. Con esto finalizamos esta parte de la guía 3 del esqueleto apendicular.